Hola, ¿qué tal? Somos el equipo 21 y está conformado por mi compañera Claudia Gómez Gómez y su servidor Jonathan Heredia. Bueno, hoy hablaremos acerca del capítulo 9 de Lachman, defectos congénitos y diagnóstico prenatal. Para adentrarnos un poco más en lo que es esto, le preguntamos aquí a mi compañera, ¿qué es la embriología? Bueno, como ya sabemos, la embriología es la rama de la biología que estudia el desarrollo del feto desde la fecundación hasta el nacimiento. Muy bien, ¿en qué momento inicia el desarrollo embrionario? Inicia la fecundación y si en esta etapa ocurren algunos problemas en la unión del esperma y del óvulo, pueden generar ciertas alteraciones como el síndrome de Down, el de Edwards, que afectan desde un inicio el desarrollo del embrión. Bien, hablemos de las capas germinales. ¿Qué problemas se relacionan con el ectodermo? Ok, el ectodermo origina el sistema nervioso y la piel, por lo cual los defectos incluyen anomalías en el tubo neural como la anencefalia, la espina bífida, además de malformaciones en la piel, cabello, uñas o estructuras sensoriales. Bien, ¿y qué pasa si hay alteraciones en el mesodermo? Ok, el mesodermo origina músculos, también los huesos, el sistema cardiovascular y el aparato urinario. Y al reproductor, defectos aquí pueden generar malformaciones cardíacas, congénitas, agenesia renal, malformaciones de extremidades o anomalías esqueléticas. Perfecto. ¿Y los problemas del endodermo? Ok, el endodermo da origen al aparato digestivo, el respiratorio y varias glándulas. Sus defectos pueden causar artresia esofágicas o intestinales, malformaciones traqueóficas, agnesia pulmonar o alteraciones del hígado, branquias o glándulas endocrinas del tiroides. Muy bien, y ahora, ¿qué es la organogénesis? Bueno, esta es una etapa muy importante porque en el desarrollo embrionario las capas germinales se diferencian para formar órganos y sistemas. Durante la organogénesis, que es de la tercera a la octava semana de desarrollo, el embrión que se está formando, los sistemas y aparatos principales, es una etapa de máxima vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque las células están en plena diferenciación. Cualquier alteración puede desorganizar la formación de tejidos y órganos. Se establecen estructuras críticas como el tubo neural, el corazón, los arcos faringeos y los embosos de extremidades. La placenta ya permite el paso de sustancias, fármacos, alcohol, infecciones o pueden llegar fácilmente al embrión, porque recordemos que la placenta es una barrera semipermeable y aunque impide el paso de varias sustancias, también permite el paso de otras y por eso algunos niños pueden nacer con ciertas adicciones y es lo mismo que dice esa parte. Los genes reguladores y señales musculares también están muy activos porque pueden haber mutaciones o fallas en estas rutas que causan defectos sumamente graves. Por eso, de por sí, el embrión se expone a teratogenos. Pasemos a las anomalías. ¿Qué son las malformaciones congénitas? Ok, pues son defectos estructurales, funciones o metabólicas que pues se presentan desde el nacimiento causados por factores genéticos, ambientales o por la interacción de ambos. También hay una grafiquita que les vamos a dejar aquí. Prosigamos. Durante la etapa del desarrollo embrionario, ¿ocurren la mayoría de las malformaciones? Pues como ya lo dijimos, es la organogénesis que va desde la tercera a la octava semana de gestación. Es un periodo muy sensible. Ok, ¿y qué es una malformación? Pues es un defecto estructural que aparece durante la formación de órganos o tejidos, como la ausencia del parcial o un total de la estructura o una alteración de su forma. Muy bien, ¿y qué es una disrupción? Pues es una alteración estructural que ya estaba formada causada por procesos destructivos como los accidentes vasculares o las bandas amnióticas. Ok, muy bien, prosigamos con las deformaciones. Y me pregunto, ¿qué son las deformaciones? Bueno, son anomalías originadas en las fuerzas mecánicas que moldean el feto. Por ejemplo, el pie aquino-vanoducto, que generalmente afecta el sistema musculoesquelético, pero algo bueno es que son reversibles después del nacimiento. Muy bien, ¿y qué diferencia hay entre síndrome y una asociación? Bueno, pues un síndrome es un conjunto de anomalías que tienen una cosa
común definida, lo que permite establecer un diagnóstico y calcular el riesgo de recurrencia. En cambio, una asociación es la presencia no aleatoria de varias anomalías que ocurren junto sin que se conozca una causa específica. Excelente. ¿Existe algún momento de la gestación en el que no haya riesgo de la teratógenes? De teratógenos, quisiste decir. Bueno, pues en realidad no. No existe como un momento totalmente seguro, porque aunque después de la 8ª semana disminuyen los riesgos de defectos estructurales, órganos como el cerebro siguen siendo muy sensibles. ¿Y hubo algún otro hallazgo clave? Sí, en 1961, Wilkin Lenz relacionó la talidomida con defectos en las extremidades. Ese fue un parteaguas que comprobó que los fármacos podían atravesar la placenta. Como ya dijimos, la placenta no es totalmente permeable, es semipermeable y puede producir malformaciones. La placenta, pues ya le dijimos, su estructura es semipermeable. Estos fármacos que pueden atravesar la placenta son como la talidomida, los anticonceptivos, el alcohol, que produce síndrome alcohólico, que ya lo dijimos, las drogas como la cocaína, los opioides, o las infecciones también, que son la rubela, la toxoplasma, la sífilis, la radiación y tóxicos ambientales también pueden. El riesgo y el tipo de efecto dependen de la sustancia que atraviesa la placenta, la dosis y el tiempo de exposición. En el momento del embarazo, las 3 a 8 semanas, que son la organogénesis, que es la más crítica. Entonces, ¿qué reciben los factores ambientales que causan estos problemas? Los nombres que se les atribuyen se llaman teratógenos, que pueden ser infecciosos, fármacos, radiación, drogas, alcohol, enfermedades maternas o deficiencias nutricionales. Perfecto. ¿Y qué principios de la teratología existen? La susceptibilidad depende del genotipo del embrión y de cómo interactúa con el ambiente. El riesgo cambia según el desarrollo y el periodo más crítico, que ya lo dijimos, organogénesis. No importa la dosis o duración de la exposición, importa bastante cuánto eso tuvo en contacto. Y los teratógenos tienen mecanismos específicos, por ejemplo, la muerte o la proliferación reducida. También las manifestaciones van desde malformaciones, retraso del crecimiento, alteraciones funcionales y etc. Perfecto. ¿Podría darme ejemplos de agentes infecciosos que sean teratógenos? Claro, la rubela provoca el síndrome de rubela congenitiva. El citomegalovirus causa sordera, discapacidad intelectual. La varicela intrauterina, que causa cicatrices cutáneas, defectos neurológicos. El virus del Zika, que puede generar microcefalia y alteraciones neurológicas graves, además del toxoplasmosis, que se asocia con las calcificaciones cerebrales, la hidrocefalia también. Perfecto. Y ahora tenemos una pregunta muy interesante. ¿La radiación también es peligrosa? Es súper peligrosa. Sabemos que la radiación es ionizante y puede producir cualquier malformación dependiendo de la dosis que se recibió al momento de la exposición. Tenemos un claro ejemplo que es las bombas de Hiroshima y Nagasaki y también Chernobyl, que pues como pues mucha gente pues terminó, cuando tuvo hijos así, terminaron haciendo con algunos defectos. Y Wow. ¿Y qué de los medicamentos? pues hay varios medicamentos que si quieren les damos la tabla de los medicamentos, pero algunos son los antidepresivos, los anticonvulsivos y también la warfarina, entre otros, son muchísimos más. Muy bien. ¿Y el alcohol y el tabaco también se consideran teratógenos? Sí, el alcohol, pues como ya le dijimos, el bebé puede nacer adicto al mismo, del síndrome alcohólico fetal, que incluye también la microcefalia, atraso en el crecimiento y pues discapacidad también intelectual. El tabaco también se asocia con las fisuras orales, bajo de peso al nacer y también el riesgo muerte súbito de lactante. Perfecto.
¿Qué enfermedades maternas pueden favorecer las malformaciones? La diabetes progestacional aumenta mucho el riesgo de cardiopatías, defectos en el tubo neural y la ciromelia. Wow, quedó bastante claro. ¿Y qué papel tienen ahora las deficiencias nutricionales? Son muy relevantes ya que, por ejemplo, la deficiencia del yodo causa creatismo endémico y la falta de ácido fólico se asocia con problemas en defectos en el tubo neural. Muy bien, ahora hablemos un poco acerca del diagnóstico prenatal. Bueno, aquí te pregunto, ¿qué es el diagnóstico prenatal y cuál es el objetivo principal? Bueno, el diagnóstico prenatal consiste en una serie de pruebas, tanto incisivas como no invasivas, que permiten valorar el crecimiento y el desarrollo de la salud del feto. Su objetivo es detectar malformaciones, anomalías genéticas, complicaciones en el embarazo y dar a las familias información para tomar decisiones informadas. Muy bien, es muy interesante este tema. Ahora pregunto, ¿cuáles son las principales técnicas de diagnóstico prenatal? Entre las más utilizadas se encuentran el ultrasonido, la ultrasonografía, la amniocentesis, el muestreo de vellosidades coriónicas y la cariocentesis, pruebas en el suero materno y estudios invasivos de ADN fetal libre de sangrado materna. Bueno, y ahora, ¿qué información aporta la ultrasonografía? El ultrasonido es seguro y también no es invasivo. Permite medir el crecimiento fetal, emitir la edad gestacional, identificar malformaciones cardíacas en la pared abdominal, también faciales y también evalúa el líquido amniótico, la placenta y además puede detectar embarazos múltiples, incluso puede medir la translucencia nucal para valorar el riesgo de síndrome de Down. Muy bien, y ahora, ¿en qué consiste la amniocentesis? Es la extracción del líquido amniótico mediante una aguja guiada por el ultrasonido, generalmente después de la semana 14, con el cual se pueden analizar los marcadores bioquímicos como la del alfa-fetoproteína y células fetales para estudios genéticos. El riesgo de pérdida del feto es bajo, aproximadamente 1 en 300 o a 500. Wow, es bastante amplio. Y ahora, ¿y el muestreo de vellosidades cariónicas? Pues el muestreo de las vellosidades cariónicas se realiza entre la semana 10 y la semana 12, tomando un tejido de la placenta. La ventaja es que permite resultados genéticos muy rápidos y en pocos días, aunque un poco ligero riesgo de algunos defectos en extremidades y así. Grábalo. Bien, ahora, ¿qué es la cordocentesis? La cordocentesis es la puntuación del cordón umbilical para obtener sangre fetal. Generalmente después de la semana 14 se usa sobre todo para análisis rápidos, para diagnosticar enfermedades hematológicas. Su riesgo de pérdida fetal es un poco mayor al de la amniocentesis. Perfecto. ¿Qué importancia tienen las pruebas de suero materno? Se buscan marcadores como alfa-fetoproteína, la HCG, el estirol libre y la inhibina. Alteraciones en estos niveles pueden indicar riesgo de defectos en el tubo neural, el síndrome de Down u otras anomalías no diagnosticadas, solo de detección, por lo que si hay resultados sospechosos se confirman con pruebas ya invasivas. Wow, muy interesante. Ahora, ¿qué avances existen en pruebas no invasivas recientes? Hoy se puede analizar el ADN fetal libre de la sangre materna desde el primer trimestre. Esto permite detectar trisomias como la 13, la 18 y la 21 con alta precisión sin riesgo para el feto. Aunque aún es una prueba de detección, muchos expertos creen que el futuro la reemplazará por la amniocentesis y la MBC. Wow, es muy interesante esto. ¿Y cuál es el rango de edad de las mujeres a las que se le puede realizar esto? ¿Las pruebas invasivas? Así es. Ok, las mujeres mayores de 35 años con antecedentes familiares de anomalías genéticas, embarazos previos con detecciones
defectos en el tubo neural o enfermedades maternas como la diabetes o cuando los ultrasonidos y las pruebas del suero muestran resultados anormales. ¿Qué entendemos por terapia fetal? Perdón. Es el conjunto de procedimientos médicos y quirúrgicos dirigidos a tratar enfermedades, complicaciones del feto durante el embarazo o antes del nacimiento. Bien, ¿y cuáles son las principales modalidades de terapia fetal? Se distinguen en tres, que es la transfusión fetal, el tratamiento médico y la cirugía fetal. ¿Y en qué capa se realiza la transfusión fetal? Cuando el feto presenta anemia, por ejemplo, debido a los anticuerpos maternos en casos de la incompatibilidad RH, bajo guía de ultrasonido se introduce una aguja hasta la vena umbilical y se administra sangre directamente. Wow, ¿y cómo se lleva a cabo el tratamiento médico fetal? Generalmente los médicos ya administraron a la madre que los transmisores del feto a través de la placenta se usan para infecciones, arritmias cardíacas, alteraciones tiroideas y otros problemas. En algunos casos la administración puede ser directa al feto mediante la inyección intramuscular a la vena umbilical. Perfecto. ¿Y qué tipo de cirugía fetal existen? Existen dos tipos. Cirugía fetal abierta, que es el útero se expone y se abre para intervenir directamente al feto. Y la cirugía fetoscopia. Se hacen incisiones pequeñas y se introduce un instrumento con la ayuda de un endoscopio. ¿Y en qué situaciones se usa la cirugía fetal abierta? Entre las semanas 18 y 30 para corregir defectos graves como la espina bífida, anomalías cardíacas y la hernia diafragmática. Ha demostrado mejorar la función motora y reducir complicaciones como malformaciones de Chiari. ¿Y la cirugía fotoscópica para qué se emplea? Se utiliza en las obstrucciones de vías urinarias, bridas amnióticas, síndrome de transfusión fetal y hernias diafragmáticas. Es menos invasiva y conlleva un menor riesgo que la cirugía fetal abierta. Muy bien. ¿Y qué riesgos tienen estas intervenciones? Principal es el riesgo del parto prematuro. En el caso de la cirugía abierta, la mortalidad fetal ronda entre el 6%. En cambio, la cirugía fetoscopia tiene un riesgo menor, pero igual requiere centros altamente especializados. Muy bien. ¿Y por qué se considera el feto un buen candidato para terapias avanzadas como el trasplante celular? Porque antes de las 18 semanas de la gestación del feto, pues aún no ha desarrollado inmunocompetencia. Esto significa que puede aceptar tejidos o células trasplantadas sin que se produzca un rechazo inmunológico. ¿Y qué tipo de células se estudian para este proceso? Pues las células troncales hemapoyéticas, que son precursoras de todas las células sanguíneas, se investigan para tratar inmunodeficiencias y enfermedades hematológicas congenitivas. Wow, ¿y qué ventajas tendrían aplicar estas técnicas antes del nacimiento? Permitiría corregir enfermedades graves desde etapas tempranas, evitando complicaciones que aparecerían después del nacimiento y mejorando el pronóstico de vida, o sea, del paciente. Oh, muy bien. Además del trasplante celular, ¿qué papel juega la terapia génica? La terapia génica busca introducir o corregir genes defectuosos en todas las células del feto. Actualmente se investigan en trastornos metabólicos hereditarios como la enfermedad Toy-Shanks y la fibrosis quística. Muy bien. ¿Estamos hablando de terapias y aplicadas en clínicas o aún experimentales? La mayoría es en fase experimental. Aunque no hay resultados muy prometedores, todavía se requiere mucha investigación para garantizar la eficiencia y seguridad en humanos. Muy bien. Este tema fue muy interesante. Sí, realmente es muy interesante y bueno, vamos a dar nuestras conclusiones personales. En general, este tema creo que es muy importante porque aunque muchos niños nacen sanos, también una gran cantidad llegan a nacer con malformaciones que muchas veces no sabemos o pensamos que son hereditarias, pero en realidad no.
Y siento que es un tema muy amplio para explicarlo o que tiene relación con los temas que ya vimos. Entonces es un tema también muy amplio y muy interesante. Y también sin antes olvidar también mencionar pues los procesos que ayudan a prevenir todas esas malformaciones que pues ha avanzado mucho a lo largo de los años y esperamos y en un futuro podamos evitar la mayoría posible. O sea, es increíble cómo la ciencia ha avanzado para detectar primeramente cuáles son las causas de estas enfermedades, que no todas son hereditarias. Y pues lo bueno es que se están trabajando en tratamientos para evitar que los niños nazcan con estos efectos y para darles una mejor calidad de vida, sobre todo, y evitar hasta su muerte. Muy bien. Bueno, Pues esto vendría siendo todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención.